Muy bien, le damos las buenas noches a nuestros queridos amigos que nos siguen desde Zoom y también desde Facebook Live. Queridos hermanos, buenas noches. Llegamos como Camino de Amor una vez más para presentarles un tema. Esta vez es un tema muy interesante, muy interesante y eh, muchos de los que estamos en la audiencia vamos a recordar cosas que hemos aprendido en la universidad y algunos en el colegio. Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla para que todos entendamos el mensaje principal que hay acá en este conocimiento y su relación con la mejora, ¿no? Y la cura, como dice el título, ¿no? La cura de este, problemas de salud, ¿no? Entonces, le ruego que si hay algo que no entienda, que no queda claro, lo podamos aclarar a través de una pregunta o alguna... Ya, a ver. Preguntan nomás y trataremos de resolver esa interrogante, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tratar el tema por favor, me avisan si ya estamos en Facebook. Ya. La curación cuántica. Cuántica, hemos escuchado la palabra cuántica, teoría cuántica, física cuántica, mecánica cuántica, y se nos vienen a la mente, pues, científicos y temas de laboratorio, pero en realidad es una visión de la realidad, de lo que, de la estructura íntima de cada ser, de cada cuerpo, de cada planeta, de todo lo que existe en el universo. Y vamos a tratar de repasarlo y poder entender de esa manera cómo es que nosotros podemos, de alguna forma, garantizar un equilibrio en nuestros componentes íntimos, ¿no? Recordar que al hablar de curación cuántica nos referimos a una curación espiritual. Sabemos que el espíritu es la esencia de cada ser, el espíritu es el principio inteligente, entonces se refiere a curación espiritual, porque la curación del cuerpo la ven los doctores, la medicina común y corriente, digamos, ¿no? O las medicinas alternativas que podemos encontrar en nuestro alrededor. Sin embargo, vamos a hablar de curación espiritual a través del pensamiento como atributo del alma. Hemos venido hablando a través de varias ya oportunidades que el pensamiento tiene poder, ¿no? Y que el pensamiento es una forma de energía. Ahora vamos a demostrarlo y comprobarlo también asociado a estos temas, estos fenómenos que son la esencia de los seres, ¿no? De los cuerpos, de todo lo que existe en el universo, toda la creación de Dios, ¿no? Entonces, eh, comparando la ciencia médica con la antigüedad, vemos que la ciencia médica actualmente ha evolucionado muchísimo, ¿no? Antes no habían estos aparatos que estamos viendo en la figura, por ejemplo, ¿no? Ahora tienen muchos aparatos electrónicos y mayores recursos para estudiar la esencia del ser o la estructura de la célula, ¿no? Nuestro cuerpo sabemos que está formado de sistemas, los sistemas de organismos, los organismos de células, ¿no es cierto? Y después, más adentro de las células, vamos a ver qué cosa hay, ¿no? A través de estos elementos, ¿no? Estos recursos, el microscopio electrónico, la resonancia nuclear magnética, tengo que sacar una resonancia, o me han pedido que me saque una tomografía, todas esas cosas antes no había, ¿no? Ahora hay esos instrumentos, ¿no? O los escáneres, ¿no? Entonces, todas estas cosas aparecen que nos permiten analizar la estructura celular al mínimo detalle. Entonces, esto ayuda a los médicos al diagnóstico, al ubicar los problemas de salud y estudiar también las células y el organismo humano, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de curación espiritual, es un tema que está siendo estudiado no solamente por los religiosos, por los filósofos o la gente como nosotros que está interesada en el tema espiritual, sino también viene siendo estudiada a través de
las ciencias. Por eso es que decimos que el espiritismo es una ciencia, porque también investiga a través del método científico estas realidades, ¿no? Entonces, existen conocimientos que nos permiten llegar a un punto de encuentro entre ciencia y espíritu a través del pensamiento. El estudio del pensamiento viene entonces a ser enfocado desde la ciencia, pero desde el punto de vista religioso y filosófico también se viene hablando desde la antigüedad, desde la existencia del alma, del espíritu, desde los grandes filósofos de Grecia, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos cómo estos puntos a través del tiempo se van uniendo a través de los inventos y los desarrollos tecnológicos que se vienen dando. Entonces, para entender un poquito, vamos a imaginarnos, ¿no? Que estas bolitas de colores que vemos acá conforman lo que se llama el núcleo del átomo, ¿no? Entonces, los estudios de la física nos hacen ver que el átomo, que es la unidad que se creía que era lo más pequeñito que había para que conformaba los diferentes cuerpos, todos los cuerpos, llámese esta pared, este plástico, esta laptop, esta tela, lo que sea, el cuerpo, al final se reduce a una estructura tan pequeñita que es el átomo, ¿no? Eh, esa partícula de materia, en su interior, o sea, en su núcleo, o sea, el núcleo es el centro, tiene dos tipos de elementos. Vamos a recordar, los protones y los neutrones, juntos ahí, que es como la masa del átomo, ¿no? La masa, lo que es aparentemente como una materia, ¿no? Que constituye la mayoría de lo que es el átomo, ¿ya? Te dirá, ¿y por qué estás hablando de eso? ¿Qué tiene que ver con la salud y todo eso? Ahora van a ver que está muy relacionado. Este tema en realidad es bastante, eh, hay mucho detalle, mucho conocimiento. Lo hemos partido en dos. La próxima semana es la parte ya más aplicada, digamos, al tema del pensamiento humano y cómo se realizan las curaciones, pero te necesita un enfoque teórico inicial. Entonces, el átomo tiene protones y neutrones en su núcleo. ¿Ok? Y algo caracteriza a estos elementos. Los protones tienen carga eléctrica positiva. ¿Sí? ¿Se recuerdan? En el colegio nos enseñaron eso, ¿cierto? Los protones tienen carga eléctrica positiva. Y puede ser en número variable. Entonces, los diferentes elementos químicos tienen diferentes cantidades de protones, ¿no? De acuerdo a los diferentes elementos químicos que los constituyen, ¿sí? El átomo más simple que se conoce es el del hidrógeno, que tiene un solo protón. Después del hidrógeno, viene el del helio, ¿no? Que tiene dos. El oxígeno tiene 8, y así, ¿no? Podemos contar en la tabla de los elementos químicos, podemos encontrar cómo los elementos se diferencian por la cantidad de protones y, vamos a ver, hay otro elemento más que tienen en su núcleo. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya hablamos de los protones. Ahora, ¿se acuerdan que había bolitas rojas y azules? Ya. Las otras son los neutrones. Y como su nombre lo dice, son neutros, no tienen carga. Son neutros, ¿no? Y son en número similar o igual al de los protones y de tamaño, masa muy parecida a los protones. Pero están juntos ahí formando un núcleo, ¿no? En los átomos mayores nos dice que los neutrones pueden ser en mayor número. Sí, como no tienen carga, entonces puede ser que hayan 40 protones y 41, 42 neutrones. No, no le hace, ¿no? Y la característica, como le decía, no tienen carga eléctrica, solamente tienen masa, aumentan el volumen del núcleo del átomo y sirven como el cemento que mantiene pegados los protones entre sí, ¿no? Como el cemento que une, ¿no? Como si fuera una pared donde hay cemento que une los ladrillos, ¿no? Que están juntos en el espacio compactado del centro del átomo. ¿Mm? Y hay otros
elementos. Alrededor de este núcleo de bolitas azules y rojas, que son los protones y los neutrones, existen otros elementos que se llaman electrones, que son estos que están con signo menos, azulitos, con signo menos, que se mueven en órbitas, ¿no? Sin embargo, no se llegan a pegar, porque sabemos si agarramos un imán positivo con el lado negativo, ¡plac!, se pegan, ¿no es cierto? Pero estos no se pegan porque giran a una velocidad tal y la distancia acá, bueno, acá lo hemos dibujado para poderlo entender, ¿no es cierto? Pero las distancias son infinitamente grandes comparados con el tamaño de ellos. Entonces, giran de una manera tal que no les gana la fuerza de atracción. Entonces están girando ahí. Ya vamos a ver también otro fenómeno en el universo que es parecido, ahora más adelante. Entonces están girando ahí. ¿Esto qué es? Es un átomo y hay un equilibrio, ¿sí? No es que en algún momento se chocan o se salen, no, no, hay un equilibrio ahí, ¿sí? Y todos los elementos de la naturaleza, incluido nuestro cuerpo, también están formados de esa manera. Tenemos dentro de nosotros, en la parte corporal, esto, ¿no? Neutrones, protones, electrones y tenemos el núcleo del átomo, ¿ya? Entonces, en el núcleo del átomo está toda la carga positiva, la carga eléctrica positiva y toda la masa. Imagínense, toda la masa casi concentrada y esas bolitas pequeñitas que están girando en las órbitas son los electrones. Su peso es el peso de este dividido entre 2000, o sea, es bien chiquitito, ¿no? Chiquitito. Casi ni se percibe en comparación con el otro, ¿no? Y nos dice el profesor Hernani Guimaraes en su obra El sí cuántico, nos dice, en el centro del átomo, corroborando lo que estamos viendo y que la ciencia ha descubierto, ¿no? El profesor Guimaraes nos dice, en el centro del átomo está el núcleo, con tantas cargas positivas como electrones orbitales. Para el caso del hidrógeno, este núcleo es constituido por una única partícula portadora de una unidad de carga positiva o protón. Lo que hemos visto a través de la física, el profesor Guimaraes lo comprueba también en el campo espiritual. A ver. Y es que estas órbitas de los electrones no son todas al mismo nivel. Hay un nivel, otro nivel, otro nivel. O sea, como capas superpuestas, pero en diferentes direcciones. Y no se chocan entre sí. ¿Sí? Algo parecido a los planetas. ¿Sí? O sea, ¿por qué no nos chocamos con Venus o no nos chocamos con Marte? Porque son diferentes niveles y diferentes órbitas, ¿no? Algo parecido, algo parecido. Ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, la primera órbita es la que está más cerca al núcleo. Después hay otros niveles. El profesor Ferenc Jr. en el libro Curso de Física comenta que el concepto de Niels Bohr fue el primero que eh, sacó a la luz este modelo de tal como lo hemos visto, ¿no? Las esferas concéntricas, el núcleo y los electrones girando, ¿no? Comenta así, relativo al átomo de hidrógeno cuya masa del protón es 1836 veces la masa del electrón. Algo que lo que ya hemos hablado hace un ratito, 1 entre 2000 es más o menos eso, ¿no? 1 entre 1800 está por ahí, el orden de magnitud. O sea, es inmensamente más pequeño el electrón que el protón. Muy bien, entonces, mm, entonces hablemos de que el átomo de hidrógeno consta de un protón central como electrón, con un electrón que gira alrededor de él. Una vez que el protón positivo atrae al electrón negativo, este último debe girar en torno del protón de manera similar a los planetas alrededor del Sol, bajo la acción de la fuerza de atracción gravitacional. Para saber que, por ejemplo, cuánto tiempo se demora la Tierra en dar la vuelta al Sol. 365 días, ¿no es cierto? Le llamamos un año, ¿cierto?
Entonces, algo parecido sucede. ¿Y por qué no, la Tierra no es atraída por el Sol y nos quemamos con el Sol? ¿Por qué? Porque está girando a una velocidad tan fuerte que vence la atracción del Sol. ¿Sí? Pues si estuviéramos más cerca del Sol, de repente el Sol nos gana y nos absorbe, pero estamos a una distancia tal que y no nos permite tampoco que nos desboquemos y nos vayamos a otra galaxia, porque hay una cierta equilibrio, ¿no? Es el equilibrio que la creación divina permite para que no sea un caos, ¿no? Si no, imagínense todos los planetas, las estrellas chocándose, girando por todos lados, ¿no? Entonces, algo parecida es la analogía a nivel infinitesimal, ¿no? O sea, nivel microscopio. Y el primero que hizo este modelo es este señor Rutherford en el año de 1911, ¿no? Y después Niels Bohr, que ya hizo ya un poco más de detalle en el año 1913, y después se fue complementando con los estudios de Broglie en 1924. Y a partir del año 25 surgió la dinámica cuántica. Ahora después vamos a ver algunas cositas que muy interesantes, que bueno saberlas. Sin embargo, este señor, André Luis, todos sabemos quién es André Luis porque hemos visto la película Nuestro Hogar o Nuestro Hogar 2, Los Mensajeros, ¿no es cierto? O hemos leído los libros. En el libro Mecanismo de la Mediunidad, analizando, porque André Luis era un médico muy científico, analizando la estructura del átomo, dice que Niels Bohr, procediendo más por intuición que por observación, mentalizó el átomo como un núcleo rodeado en un máximo de 7 capas, 7 niveles, totalmente aislados entre sí, en el seno de los cuales los electrones circulan libremente en todos los sentidos. En esa época los instrumentos no estaban tan desarrollados como ahora, por eso es que él habla de más por intuición que por observación. Ahora los instrumentos más potentes ya pueden visualizar algunos efectos del átomo y de los electrones, por ejemplo, ¿no? Pero antes no se podía. Entonces, los que se localizan en las zonas periféricas son aquellos que más fácilmente se desalinean. O sea, los electrones que están más lejos del átomo son los que el átomo puede controlar menos, ¿no? Y los que están más cerca, o sea, ejerce más fuerza sobre ellos porque están más cercanos, más cercanos. Si hay un desequilibrio, en ese momento es una energía más fuerte. Entonces, generando la proyección de rayos luminosos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un desequilibrio de la órbita de los electrones, se genera luz. ¿Sí? Se genera luz. Mientras que los electrones aglutinados en las capas más profundas o más cercanas al núcleo, más sometidos al núcleo, cuando cambian de órbita, dejan escapar rayos más cortos y por lo tanto con más energía, que constituyen los rayos X. Los rayos X no se ven, pero sí sabemos que por los estudios nos toman una radiografía, el rayo X atraviesa los tejidos y nos dibuja nuestro interior, nuestros huesos, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero vamos entendiendo, ¿sí? Ya. El tema es un poquito científico, pero lo vamos a ver una sola vez, así que hay que entenderlo. Bueno, este señor Niels Bohr habla demuestra que hay muchas órbitas diferentes. O sea, no es que todos los electrones giran alrededor del núcleo así en una misma esfera, sino hay varias, como si fueran varias esferas concéntricas, ¿no? O sea, varios niveles, nivel 1, nivel 2, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de las posibles definiciones terrestres, el científico danés preparó el camino al más amplio entendimiento de la luz. Todo esto sirvió para después entender el fenómeno de la luz. Y después con la luz se abrieron pues múltiples posibilidades, ¿no? Eh, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora tenemos que hay mucha tecnología en tanto a la luz. Empecemos con los televisores mismos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezaron los televisores? Eran los que peinamos canas. Bueno, todavía. Los televisores eran en blanco y negro, ¿se acuerdan? Hay unas cajas inmensas. Y ahora son ahora son súper planos y su nitidez es extraordinaria. Todo eso es en base a estos
estudios de la luz, ¿no? Entonces, el estudio, no solamente la aplicación, sino el conocimiento del átomo, abre un amplio margen de investigación y a raíz de ello la ciencia ha avanzado muchísimo en diferentes campos, no solamente en lo que es la investigación, tecnología, electrónica, sino también la astrofísica, astronomía, etcétera, una serie de aplicaciones, medicina, ¿no? Ok, entonces, según su localización, analicemos los electrones. Tenemos, por ejemplo, el átomo dice que si excitamos el átomo con poca energía, entonces los más débiles son los que se van a alterar. ¿Cuáles son los más débiles? Los que están más afuera. Los que están más afuera son los más débiles de la periferia, ¿no? Capaces de superar fácilmente la fuerza de atracción del núcleo. O sea, los muevo un poquito a estos y se van a salir de su órbita, ¿ya? Esto lo dice André Luis en Mecanismos de la Mediunidad. Mientras más cerca se encuentren estas órbitas al núcleo, habrá que meter más energía para perturbarlos. O sea, son más fuertes. Los más débiles son los que están más lejos. ¿Mm? Entonces, comprendemos, por tanto, que cuanto más lejos del núcleo, más largo será el salto, determinando emisión de ondas más largas. O sea, la frecuencia de las ondas son más largas. Y por ello, las ondas más largas tienen menos energía, ¿ya? Y las ondas más cortas tienen más energía. O sea, una onda muy larga tiene poca energía. Y la onda que se mueve, esto Felipe lo sabe más que yo, las ondas de más frecuencia más alta tienen mucho más energía, ¿cierto? Bueno, entonces, y se continúa analizando ese tema a través de este científico que descubre el efecto Compton, Arthur Foley Compton, donde dice, verificamos que la estimulación de las órbitas electrónicas externas produce luz roja. ¿Han oído hablar? El infrarrojo, ¿no es cierto? Las ondas calóricas formada de ondas largas, mientras que el mismo proceso de fricción en las órbitas que le siguen, o sea, las que están más cerca al núcleo, originará luz azul, perdón, azul, formada de ondas más cortas y la excitación en las órbitas más íntimas provocará luz violeta, de ondas todavía más cortas. Y ahí no queda, todavía hay más que ya el ojo humano no alcanza a distinguir, ¿no? Continuando, dice la progresión de afuera hacia adentro, llegaremos a los rayos gamma, que derivan de las oscilaciones del núcleo atómico ya, muy cerquita, están ahí, ¿no? Entonces, se dan cuenta ahí conceptos de energía, de electrones, de carga eléctrica y de luz que se asocia a todo este componente, ¿no? Entonces, vamos ahí el espectro de luz desde la violeta hasta el rojo, ¿no? La frecuencia, el rango visible, porque hay otros que no lo podemos ver. Entonces, el poder del fotón, el fotón es el que emite la luz, depende de la extensión longitudinal de onda en que se manifiesta, ¿sí? A mayor longitud de onda, el color se aproxima al rojo y menor es más energía y se va hacia los azules y violetas. Entonces, sintetizando, se asimila que la estructura del átomo es algo similar a lo que es el sistema solar, ¿no? Donde un átomo viene a ser como el Sol, digamos, el núcleo viene a ser como el Sol y los electrones vendrían a ser como los planetas, ¿sí? Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, eso un poco que nos lleva a entender la unidad de los principios de la creación divina, ¿no? Desde lo más grande hasta lo infinitamente pequeño, las leyes que los gobiernan son similares. Y las estructuras y el análisis que podemos realizar es bien parecido, ¿no? ¿Quién diría eso? Pero se ha llegado a comprobar, ¿no? Entonces,
Los electrones giran en torno del núcleo, mantenidos por la atracción electromagnética del núcleo, que establece el equilibrio con relación a la fuerza centrífuga de los electrones. A la velocidad que giran, no se dejan jalar por él y la distancia por el núcleo, ¿no? Entonces, el sistema electromagnético atómico es una réplica chiquititita del sistema planetario, según el modelo de Rutherford y luego mejorado y detallado por Bohr, ¿no? Entonces, vemos que el modelo del átomo es muy parecido al modelo que en la realidad apreciamos del sistema solar, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos dice Emmanuel en el libro Pensamiento y Vida, dice, comenzamos ahora a penetrar la esencia del microcosmos y con suerte podemos simbolizar, mientras que el átomo se entregue a nuestra indagación, un sistema solar en chiquitito, en miniatura, en el cual el núcleo desempeña la función de centro vital y los electrones la de planetas en movimiento gravitatorio. Emmanuel, ¿en qué año escribió esto? ¿Recuerdan? Por la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿no? 1940, ¿no? Entonces, vemos ya estos conocimientos plasmados desde el plano espiritual ya con mucha anticipación, y de hecho que ya lo conocían antes, pero corroboran lo que ahora actualmente la ciencia ya ha descubierto formalmente, ¿no? Hablemos ahora de teoría cuántica. Es atribuida a Planck, Max Planck, como dice Frank Close en el libro La cebolla cósmica. En 1900, Max Planck demostraba que la luz es emitida en distintos microscópicos paquetes. O sea, aquel que le dice, mira, pongo la linterna y alumbro una pared, ve el haz de luz. Pero él descubrió que no era un haz, sino eran paquetitos de luz, paquetitos, como si fuera un paquetito detrás del otro, o corpúsculos que generan esa ilusión de que es un haz completo, ¿no? Entonces, estos conjuntos de luz conformado por estos elementos que se llaman fotones. Y entra en 1905 Albert Einstein, que todos hemos oído hablar de él ya porque es más reciente, demostró que la luz permanece en esos paquetes mientras viaja a través del espacio. O sea, esos paquetes se mantienen unidos, ¿no? No se disuelven a través de viajarlos en el espacio, ¿no? La luz del sol, por ejemplo, ¿no? Este científico Ferenc Jr., en su libro Curso de Física, explica las ideas de Einstein que extendió el concepto de cuántica a la propia radiación, o sea, todas las radiaciones, ¿no? Afirmó que la energía de la radiación estaba distribuida en paquetes de energía de valor HF. Ya vamos a ver qué significa H y qué significa F. A esos paquetes, ay, me pasé. Ya. A esos paquetes, o cuantos, por eso viene la física cuántica, por eso se llaman cuantos paquetes, habló de una cantidad de energía llamada E, que está en función de la frecuencia. ¿Se acuerdan la frecuencia? ¿Sí? La frecuencia, mientras más alta la frecuencia, más energía. Y esto va asociado, ¿no? Si la forma es E igual H por F, si F es más grande, E también será más grande a un valor constante de H, ¿no? H es una constante que, porque la descubrió este señor Planck, le han llamado la constante de Planck. Entonces, vamos entendiendo un poquito. Después, este señor Close, en 1925, en un libro que se hizo famoso, que se llama La cebolla cósmica, dice que las partículas de materia pueden exhibir características ondulatorias, o sea, mezclando ambos conceptos, tanto de materia como de energía. Entonces ahí es donde se llegan las teorías de que la materia es energía y que la energía es materia y todo eso, ¿no? Entonces, vemos cómo se unen ambos conceptos, ¿no? Entonces, eh, él ganó un premio Nobel de Física en 1929 al explicar el carácter ondulatorio del electrón, ¿sí? Que ahí abrió las puertas para la física moderna.
Entonces, todo este estudio, todas estas características de estos elementos, después vamos a ver cómo confluyen con lo que nosotros mm, hemos venido conversando acerca de pensamiento, ¿no? Del pensamiento que puede ser utilizado de diversas formas, nuestros pensamientos, porque los pensamientos estamos, todos los momentos estamos pensando algo. No, no puedo decir yo, ahorita no estoy pensando nada, porque sí, estoy pensando algo. De repente estoy pensando que no estoy pensando, pero estoy pensando. ¿No es cierto? Entonces, la importancia del trabajo de este señor fue de armonizar los dos conceptos, la parte de materia y la parte de la energía luminosa, ¿no? Dándole características de corpúsculos o paquetes, ¿no? Y onda a ambas cosas, a materia y a luz, ¿no? Tanto de las radiaciones y de las partículas que se establecen en movimiento, asociando una longitud de onda a cada electrón en movimiento. Y bueno, la teoría cuántica, que es la que promulgó ya en la física moderna bastante bien Albert Einstein, junta los dos conceptos, ¿no? De onda al de partículas de materia en movimiento. O sea, ambas características se van uniendo a través de los descubrimientos de la ciencia. Ujú. Entonces, ahí viene un concepto que dice que tanto la luz como la radiación electromagnética y la materia o partículas en movimiento tienen características duales. Son tanto ondas como partículas al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, este comportamiento no puede ocurrir al mismo tiempo, como que en un momento son radiación y en otro momento son materia, ¿no? Aunque los fenómenos naturales no sean simples de explicar en términos de ondas o de partículas, porque parece algo increíble. Entonces, es muy engorroso, complicado de explicar, pero el descubrimiento está, ¿no? Entonces, hay características duales. Entonces, la física moderna da una descripción más profunda del átomo, pero deja traslucir el concepto clásico de los electrones como partículas sólidas girando en sus órbitas nucleares. ¿Sí? Entonces, ese concepto inicial perdura todavía, ¿no? Entonces, pero hay un tema. O sea, un electrón que está en una órbita puede desviarse de una órbita a otra. O sea, puede pasarse de una pista, de una carretera a otra carretera, ¿no? Pero hay un detalle. Ustedes han oído hablar del salto cuántico, ¿cierto? Se refiere a eso, que un electrón en un momento dado puede estar en una órbita y en el siguiente momento está en la otra. No está en el medio, entre dos órbitas. Está en una o en otra, ¿sí? O sea, por eso que dice salto cuántico. O sea, rápidamente eh, es como si estuviera en un momento X acá y en el otro momento en el otro lado, ¿no? No se puede captar que esté en el medio, ¿no? Entonces, y al hacer ese salto hay una emisión o absorción de energía, porque para que alguien se mueva de un lado al otro se requiere energía, ¿no es cierto? Yo camino para allá, requiero energía para mover mis piernas, ¿cierto? Igual a nivel microscópico también los electrones saltan de un lado emitiendo o absorbiendo energía. Entonces, al saltar un electrón de una órbita a otra, se genera una inestabilidad. Ya, vayamos asociando ese concepto con nuestros órganos, ¿no? O sea, nuestros órganos, ¿por qué nos enfermamos? Porque generamos desarmonías o desestabilizaciones de la normal constitución o funcionamiento de los órganos, los sistemas, las células, los átomos de nuestro organismo, ¿no? Entonces, después vamos a descubrir que nosotros mismos muchas veces generamos
esos desequilibrios, o también podemos generar equilibrios, ¿no? Entonces, estos son los llamados saltos cuánticos, ¿no? No es que pueda tomarle una foto cuando está saltando del nivel 2 al nivel 3, no. Quiero tomar la foto a este que está acá y al tomar la foto ya está en el otro lado. No lo puedo agarrar al medio, ¿no? Este profesor Close en el libro La cebolla cósmica nuevamente muestra que la estabilidad de los electrones alrededor del núcleo puede ser rota por la acción de una fuente energética sobre el átomo. Aplico energía al átomo y hago que los electrones salgan disparados hacia afuera de sus órbitas. Esta energía puede ser dada a través de luz o de calor, ¿cierto? En la práctica vemos esas cosas, aplicamos calor muchas veces a algunos cuerpos y como que flotan o se dilatan, ¿cierto? Esto a nivel más pequeñito. Y entendamos también que algunas radiaciones, como las radiaciones solares, sobre todo ahora, ¿no? Nos dicen tienes que protegerte, ponerte bloqueadores especiales para la... ¿Por qué? Porque esas radiaciones solares pueden lesionar la piel, ¿no? Si nos exponemos mucho tiempo o a determinadas horas o a un sol muy fuerte, esas radiaciones penetran a nuestras células y pueden dañarnos, ¿no? No las vemos, pero están. Igual, ¿no? Ahorita nadie ve mi voz, pero mi voz está porque ustedes la escuchan, ¿cierto? No, entonces, así como las radiaciones cósmicas, existen los rayos X, los rayos ultravioletas, que si en pequeña cantidad nos llega, podrían resultar hasta benéficos, pero cuando nos aplicamos grandes cantidades y concentradas sobre todo, nos podrían generar patologías. Ya, por eso es que no sé si ustedes han visto, cuando uno va a tomarse una radiografía, el técnico, el radiólogo, está con un chaleco, una protección eso es forrado en plomo para que no, la radiación no los ya alcance, ¿no? Ujú. Porque se ha demostrado que causan patologías, ¿no? Entonces, si nos exponemos a radiaciones atómicas, también vamos a tener problemas, ¿no? Y el tema es que acá estas radiaciones se extienden por muchísimos años, ¿no? Hemos visto en las ciudades de Japón, por ejemplo, Nagasaki, ¿no? Que fueron detonadas bombas atómicas y después el accidente en Chernóbil. Y la radiación quedó ahí por muchos años. Radiaciones dañinas, que esas radiaciones lo que hacen es hacer mutar nuestras células. Y el efecto, ya veamos, interno es que los electrones, conformando los átomos de nuestro organismo, los perturban, los distorsionan tanto que se transforman, se mutan, ¿no? En células cancerígenas o malignas, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos ya por concluir. Entender que eh, debemos centrarnos en el tema del pensamiento. A través del pensamiento podemos gobernar los electrones. Eso sí, en resumen, lo que hemos hablado hoy día. A través de nuestro pensamiento podemos gobernar los electrones y cómo giran en las órbitas que giran. Podemos o armonizarlos o podemos también hacerlos que se distorsionen y eso nos va a generar patologías y enfermedades. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver la próxima semana. Sí. Y bueno, esta ha sido la introducción teórica que espero que no haberlos aburrido tanto, pero este es para que entendamos todos cuál es la base científica y la doctrina espírita, el espiritismo se basa en ciencia. Entonces, las cosas que hacemos o practicamos o decimos basadas en conocimientos científicos, ¿sí? Entonces, todo tiene un sentido. Entonces, allí vamos a entender, mira, el pensamiento. ¿Y la oración qué es? La oración es pensamiento. Entonces, un pensamiento bueno me puede ayudar.
¿no? La meditación, aquella persona que está pues en la malicia, en la maledicencia, el chisme, tiene un pensamiento bueno o malo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, se está enfermando solo, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Bien, voy a admitir la Fina. Fina está llegando al final, pero bueno. Y ahora, bueno, qué penita, pero ya. Entonces, mis hermanos, espero no haberlos aburrido tanto, pero creo que este conocimiento es importante. ¿Y dónde está? Ya. Les agradecemos y el próximo 3 de septiembre viene la parte 2 donde ya va a ser más aplicada. Va a haber todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a reforzarlo de manera práctica el próximo martes y entenderemos las maneras cómo podemos trabajar en nosotros mismos, en curar nuestras deficiencias a través de una herramienta que tenemos que es gratis, que todos la tenemos, que es la capacidad de pensamiento, ¿no? Porque todos somos espíritus y el pensamiento es un atributo del espíritu. No, no, yo no puedo, o no se trata de, ay, voy a comprar un poco de pensamiento a la tienda, ¿no? Eso no, porque yo lo tengo, yo lo tengo. Entonces sí, debo usarlo de la mejor manera, ¿sí? Muchísimas gracias. Eh, esperamos el día 3 y si quieren un poco profundizar en estos conocimientos que hemos hablado el día de hoy, tienen ahí el libro del profesor Guimaraes, el ingeniero Guimaraes Andrade, el SIC cuántico y los mecanismos de la mediunidad aplicado, pues el tema a lo que es la mediunidad por el doctor André Luis, ¿no? Gracias por su atención y los invitamos a... Ay, caramba, está que se pasa sobre esto. Ya. Tenemos la reunión de vibración los días jueves. Ustedes saben, aceptamos sus pedidos de oración a través de este número que tenemos acá, es el número de Nancy, donde ustedes pueden dar el nombre, perdón, de la persona que está con problemas de salud o problemas de desarmonía, o familias con problemas también, o desencarnados, el nombre, donde se encuentra y el mal que lo aqueja, y de acuerdo a eso se ingresa a una lista y vamos a orar por él de 7:30 a 8:30, ¿no? Entonces se recomienda que la persona que va a recibir la oración esté en actitud receptiva, esté con un vasito, medio vasito de agua en su costado, que se lo puede beber después de las 8:30, ¿no? Haciendo una lectura bonita, un evangelio, o lo que le guste, pero algo tranquilo, ¿no? Para que pueda facilitar que a través del pensamiento, la oración a distancia pueda canalizar la ayuda del plano espiritual. Ujú. Y los días lunes los invitamos también a través de este mismo canal de Zoom a el espacio que se llama Caminando con Jesús para un destino de luz, donde revisamos ahí temas puntuales del Evangelio, pero aplicados a la vida práctica donde todos compartimos y podemos enseñarnos entre nosotros valiosas experiencias que nos sirven para empezar con fuerza la semana, ¿no? Los días lunes, ¿sí? Eso, mis hermanos, y agradecerles. Ahí están los códigos de las redes sociales para que nos puedan seguir. Acá está a la derecha tienen el canal de YouTube donde están todos nuestros videos, nuestras conferencias. Sí, y bueno, agradecerles a todos los presentes, a todos los hermanos y amigos que nos siguen desde las redes, desde Facebook Live, y no se queden con el tema a la mitad. La próxima semana terminamos esta conferencia donde hemos puesto la parte introductoria, únicamente la parte eh, teórica, digamos, para entender bien los fenómenos, sobre todo la parte del pensamiento, ¿no? Que muchas veces no le damos la importancia que tiene, pero sí, es algo muy, muy trascendente en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias y estoy buscando acá el iconito donde está para encuentro.